Bueno, Alejandro Gaviria de nuevo en Bucaramanga para la Feria del Libro, un libro 2019. Lo que vamos a hablar es de academia. Lo primero, de ministro ahora a rector, ¿cómo va ese proceso? Va bien, llevo un mes en la Universidad de los Andes tratando de hablar con los profesores, con los estudiantes, de cambiar un poco de ámbito. El mundo de la salud es muy complejo, sobre todo esos problemas financieros son avasallantes. En el mundo de la educación superior yo creo que el desafío es más de mediano plazo. Es más de adaptarse a los cambios culturales, demográficos, a las expectativas de la sociedad. Las universidades tenemos también un papel muy importante que cumplir hoy en día, cuando el mundo parece haberse olvidado de conversar, cuando esta gran polarización que no nos permite entender nuestros debates. Yo también quiero promover eso, una universidad, como lo dije hace algunas semanas, sea capaz de decir las verdades incómodas, de promover esas virtudes republicanas del respeto y la tolerancia. Alejandro, precisamente ese desafío de la universidad, usted lo dijo en su discurso de posesión hace un mes, la universidad debe ser el lugar donde se debaten esas verdades incómodas. En ese mes que usted lleva, ¿qué ha encontrado allí? ¿Cómo ve ese panorama hacia adelante? Yo tengo como dos labores, una interna, y es resolver los asuntos de todas las universidades, los planes financieros de mediano plazo, los problemas de adaptar el estatuto profesoral a demandas cambiantes, las demandas crecientes de nuestros estudiantes, la forma como las universidades deben incorporar cierta eficiencia, pero sin que eso transforme su esencia. Ese es un tema, la mirada hacia adentro que me ha tocado, por supuesto, pero también está la mirada hacia afuera, la mirada donde debatamos los temas. Yo, por ejemplo, en un mes, muy poco tiempo, pero he estado en debates urgentes para nuestro país, por ejemplo el que tiene que ver con las fumigaciones de los cultivos ilícitos, donde yo he estado involucrado por muchos años, tan complejo, tan difícil, con tantas posiciones, pero tan fundamental también, porque es un debate que de alguna manera involucra los asuntos de desarrollo regional, de paz y de medio ambiente. Tuvimos la semana pasada, es otro ejemplo, un debate con una exministra de Medio Ambiente del Brasil sobre el tema de la deforestación del Amazonas, que hoy preocupa a la humanidad. Y eso es lo que queremos hacer las universidades, reformarnos internamente, pero también ser partícipes de los debates más importantes de la sociedad. Alejandro, las universidades también son a veces muy egocéntricas y viven en ese frenesí de los rankings. Eso, digamos que una universidad como la suya, como la Universidad de los Andes, que es punto de referencia, ¿qué tan importante es realmente ese juego de los rankings que uno conoce, que a veces hay hasta que pagar para poder estar en alguna medición de esto? Se han vuelto muchos muy confusos. Son importantes de alguna manera porque nos da una perspectiva comparada, pero no deberían estar en el centro de lo que somos y lo que hacemos. Uno podría decirlo de manera trágica, son un mal necesario, pero yo incluso fui explícito al respecto en mi discurso de posesión, criticando la obsesión con los rankings. Yo creo que son ahí, son información que debemos utilizar para nuestra transformación, para mirarnos y entender nuestros problemas desde una perspectiva comparada, pero no debería ser el centro de la gestión universitaria. Lo otro, Alejandro, usted dijo también que le apuesta a ser o a volver a la Universidad de los Andes más humanista. En ese proceso también, digamos que uno encuentra universidades que tienen otro tipo de discurso allí. Que, digamos, ¿qué sorpresa se ha llevado? No, ninguna. La Universidad de los Andes tiene 70 años. Ustedes tienen aquí en la UNAV 67, o sea, somos de la misma época. Y si uno reflexiona sobre la época en que fuimos fundados, fue la época de la violencia política en Colombia, fue la época de la intolerancia, fue la época en la cual básicamente personas que tenían diferentes concepciones de la sociedad no podían vivir juntas. Yo creo que eso marcó nuestro origen. Y ese origen yo creo que viene acompañado de responsabilidades. Y es que las universidades no solamente deben ser lugares donde la gente va a aprender un conocimiento práctico, debe ser lugares donde también la sociedad reflexiona, y debe ser lugares donde se transmite una idea de la educación que no es meramente utilitaria, que no es meramente bien, que usted aquí viene a acumular un capital humano que tiene a su vez una rentabilidad. Eso está bien y eso hay que hacerlo, y eso tal vez es una responsabilidad primordial, pero hay otra responsabilidad primordial que se superpone a esta, y es la reflexión sobre las diferentes visiones o versiones del cambio social, sobre la transformación de nuestra sociedad desde el centro, desde las regiones, sobre los problemas cotidianos del país y sobre algo que muchas veces no enfatizamos. Este es un momento en la vida de nuestros estudiantes donde ellos van
a adquirir su propio criterio. Entonces la formación del pensamiento crítico yo creo que también es fundamental en las universidades. Alejandro, voy a hacerle dos preguntas finales. La primera tiene que ver con una situación. Usted fue ministro de Salud. Hace poco vimos, la semana pasada, a Carlos Palacino, el expresidente de Saludcop, saliendo libre por vencimiento de términos. ¿Usted qué pensó en ese momento? Yo pensé en este momento que en los organismos de control en Colombia y en la justicia en general hay una especie de asimetría que no me gusta. Grandes escándalos cuando se hace la detención preventiva o cuando se anuncia el caso, pero después pasa el tiempo y hay impunidad. O sea, como si tuviéramos de un lado la capacidad para llamar la atención, para hacer ruedas de prensa, para decir unas cosas, pero a la hora de la verdad los casos no se hacen. Y para cualquier sociedad ese sentido de la impunidad es gravísimo. ¿Qué pensé? Lo que pensó cualquier colombiano, de ocupación. Alejandro, y finalmente, siquiera tenemos las palabras. Su último libro es esa válvula de escape entre las gran cantidad de actividades que usted desarrolla. Pasó de ser ministro a dirigir un centro en la misma universidad, ahora rector. Primero sobre su libro y segundo, esa actividad de escritura, ¿cómo sigue? Para mí los libros siempre han tenido un sentido existencial y este último libro es una celebración de otros libros, de los libros que me han enseñado a vivir, de los libros que me han acompañado incluso en la función pública, de los libros que después del paso de los años me han dejado una huella y quise compartirlos con mis lectores de manera, si se quiere, modesta. Es un libro de un lector empedernido que no es un profesional de la escritura. Yo escribo más bien como una necesidad existencial, repito. No he podido en este último mes o 2 meses en la transición de la Universidad de los Andes escribir, estoy en otro tema, pero encontraré mi tiempo en los próximos meses, en los próximos años para seguir escribiendo y compartiendo mis ideas con la gente y con los lectores. Alejandro, muchísimas gracias. Muchas gracias. Siempre un gusto estar aquí en la Universidad Autónoma de Bucaramanga acompañándolos. Un abrazo.